días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la resolución de una ecuación diferencial exacta, vamos a resolver una ecuación donde vamos a encontrar un factor integrante para hacerla exacta y luego aplicamos el método de las ecuaciones exactas. Entonces el ejemplo es el siguiente: encontrar un factor integrante para la ecuación 3xy más y cuadrado más x cuadrado más xy de y en dx, y esto igual a 0. Vamos a reescribir esta ecuación diferencial de la siguiente manera: este dx que está acá pasa a multiplicar para acá y nos quedaría de la siguiente forma: 3xy más y cuadrado multiplicado por dx más x cuadrado más xy por dy, y esto igual a 0. Ya está en la forma que nosotros la conocemos, ¿verdad? Entonces busquemos quién es m y quién es n. En este caso m es igual a 3xy más y cuadrado y n es igual a x cuadrado más xy. Probemos a ver si es exacta. Busquemos la parcial de m con respecto a y, que eso va a ser igual. O sea, vamos a buscar acá la parcial de m con respecto a y. Vamos a mantener constante a la x. Entonces nos quedaría que la parcial de m con respecto a y es 3x más 2y. Ahora la parcial de n con respecto a x, eso va a ser igual a 2x más y. Fíjense que son distintos los resultados, por tanto no es exacta. No es exacta. Entonces vamos a buscar un factor integrante. Busquemos un factor integrante. Busquemos un factor integrante, ¿verdad? Entonces, para buscar el factor integrante necesitamos aplicar la fórmula siguiente: que la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x dividido m, vamos a ver si depende de x o depende de y para buscar el factor integrante. Entonces observen a que va a ser igual. Parcial de m con respecto a y nos dio 3x más 2y, 3x más 2y más 2y, menos la parcial de n con respecto a x nos dio 2x más y. Pasan todos los términos a negativos porque aquí dice menos. Entonces nos quedaría menos 2x menos y dividido m. M es igual a 3xy más y cuadrado. Entonces en el numerador nos va a quedar 3x menos 2x me da una x, y 2y menos y me da una y. Entonces me queda x más y sobre 3xy más y cuadrado, y esto va a ser igual a separar en dos fracciones. Podemos separarla en dos fracciones. X más y podemos separar en dos fracciones: x sobre 3x, x sobre x cuadrado más xy. Aquí tenemos un pequeñito error, es sobre n. Acá la fórmula acá es sobre n, entonces acá no es esta expresión. La expresión es n, entonces aquí vamos a escribir n, que es x cuadrado, es x cuadrado más xy. Entonces esto lo vamos a cambiar acá. Esto es lo mismo, x cuadrado más x. Entonces estábamos diciendo que la vamos a separar en dos fracciones. La primera sería x dividido x cuadrado más xy, más la otra fracción que es y dividido x cuadrado más xy. Bien, una vez que tenemos esa parte, vamos ahora a lo que tenga el denominador, lo vamos a factorizar. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: x dividido, podemos sacar acá x del factor común de x más y, más y dividido
podemos sacar x factor común de x más y. Entonces, como tiene el mismo denominador, lo podemos reescribir de esta manera: x más y sobre x por x más y, que es lo mismo. Y aquí sí podemos ya hacer una cancelación. Podemos cancelar esto que está en el numerador con lo que está en el denominador. Se cancela esto con esto y nos va a quedar solamente 1 sobre x. Quiere decir entonces que es función de x, es función de x. Entonces el factor integrante vamos a hacerlo que dependa de x. Entonces tenemos que mu de x va a ser igual a e a la integral de dx, o sea que el factor integrante es este. Entonces lo colocamos de la manera siguiente: esto sería igual a dx sobre x, y esto no es más que e, la integral de dx sobre x es ln de x, y e a la ln de x, eso me va a dar x. Entonces este es el factor integrante, lo que quiere decir que yo voy a multiplicar la ecuación diferencial original por x. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial original? Y la tenemos, esta que está acá. Esta que está acá es la ecuación diferencial original. Entonces esta ecuación se va a multiplicar toda por x. Entonces, al multiplicarla toda por x, tenemos lo siguiente: que esa ecuación me va a quedar 3, nos va a quedar de la siguiente manera: 3xy más y cuadrado, todo multiplicando por x, y aquí le ponemos dx, más la otra parte que es x cuadrado más xy, esto también multiplicado por x, y acá dy, y esto igual a 0. X por 0 me da 0. Entonces, una vez que la tenemos en esa parte, ya vamos a seguir trabajando, y nos queda ahí de la siguiente manera: 3x cuadrado y más xy cuadrado, ¿verdad? Todo esto por dx, más x cubo más x cuadrado y, todo por dy, y esto igual a 0. Entonces, lógicamente aquí decimos nosotros m, tomo el valor de 3x cuadrado y más xy cuadrado, eso es m, y la n es igual a x cubo más x cuadrado y. Bien, entonces ahora busquemos la parcial de m con respecto a y. Parcial de m con respecto a y estaríamos buscándola acá. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: parcial de m con respecto a y, mantenemos constante a la x, entonces va a ser igual a 3x cuadrado más 2xy. Esa es la parcial de m con respecto a y. Y la parcial de n con respecto a x va a ser igual. O sea, vamos a derivar esta parte. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces nos va a quedar la parcial de n con respecto a x, eso es igual a 3x cuadrado más 2xy. Como pueden ver ustedes, estos dos resultados, este con este, son iguales. Por tal forma es exacta. Ya podemos decir nosotros que es exacta. Luego, si es exacta, le aplicamos el método de la exacta. Para buscar el método de la exacta es encontrar una función f de xy e integramos m con respecto a x. Entonces buscamos la integral de m que está acá, este m que está acá, con respecto a x. Entonces nos va a quedar 3x cuadrado y más xy cuadrado.
Esto lo vamos a integrar con respecto a x. Integrando vamos a separar en dos integrales. 3 integral de x cuadrado y de x más la integral de x y cuadrado de x. Entonces esto va a ser igual, integrando con respecto a x nos va a quedar x a la 3 sobre 3, con el 3 se cancela, entonces nos va a quedar x a la 3 y, porque la y es constante, más la integral, la segunda integral con respecto a x, pues es igual a 1/2 de x cuadrado y cuadrado, porque la y es constante. En este caso, más una g de y. Ahora lo que vamos a hacer ya estando en esta parte, vamos a derivar toda esta expresión con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y e igualando a n, tenemos. Entonces vamos a derivar con respecto a x, con respecto a y. Entonces esta derivada sería, si la derivamos con respecto a y, me va a quedar x cubo. Aquí con respecto a y, 2 por 1, 2, entre 2 se cancela, solo nos va a quedar más x cuadrado y más g' de y. Y lo igualamos a n. ¿Quién es n? Fijémonos quién es n. N está acá. Este n. Entonces lo igualamos a n y escribimos acá x cubo más x cuadrado y. Si ustedes se fijan, este término es igualito a este y este término es igualito a este. Podemos cancelarlos. Entonces nos quedaría así. Este se cancela con este y este se cancela con este. ¿Qué es lo que me queda? Me queda entonces que g' de y, eso es igual a 0. Entonces integrando tenemos integral de g' de y, eso es igual a la integral de 0. Entonces la integral de g' de y es g de y la integral de 0 es c. Y es decir que g de y es igual a c. Entonces ahora nos venimos a mi f de x y. Si ustedes se fijan, mi f de x y que yo ando buscando es esta, pero f de x y es igual a toda esta expresión que está acá, que me dio esto que está acá. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. Entonces f de x y, eso va a ser igual a toda esta expresión, que a esto más esto más esto, ¿verdad? Entonces nos va a quedar así: x cubo y más 1/2 de x cuadrado y cuadrado más g de y, pero g de y es c. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial exacta. La hicimos exacta buscando un factor integrante. Esperando que hayan comprendido este ejercicio. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.